Buenos días, jóvenes. Buenos días, mi. Buenos días, licenciada. Ya tenemos habilitado para que empecemos a compartir pantalla. Sería el grupo número 1. Sí, Lick, buenos días. Solo estoy esperando que nuestro compañero Ángel comparta la presentación. Ok. Ya. Betty se encuentra. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Ángel Zelaya. Sí, creo que está. Ángel, que está compartiendo la presentación. ¿Y aquí está Lick? Ok. Orlando Muñoz. Denis Zavala. Buenos días, Lick, presente. Erling Ferrera. Presente, licenciada. Y Zaida Sabillón. Presente. Buen día. Wendy Martínez. Aquí estoy, Lick. Buenos días. Solo hizo falta Orlando Muñoz, ¿verdad? Ok, jóvenes, recuerden, ¿verdad? Que todo lo que vamos a exponer ahorita siempre tienen su cámara encendida y si no, pues siempre tienen puntos menos. Ok, Pues pues veo, Lick, entonces no sé si Sí. estará concentrando la ahorita ya lo veo a todos, menos a Erlen. Ok, empecemos. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. El día de hoy, pues, empezaremos con la programación y control del avance físico del proyecto. ¿Se puede expandir la pantalla? Ah, no, está cargando. Para mejorar resultados en nuestro proyecto y la satisfacción del cliente, se debe efectuar un seguimiento durante todo el desarrollo del proyecto. Y para eso necesitamos la programación y control del avance físico del proyecto que nos pueda permitir determinar la fecha de su comienzo y la finalización del mismo. Todas estas actividades y sus relaciones se recogen en un modelo, lo que nos permitirá hacer un seguimiento de sus ejecuciones y tomar medidas cuando estas se aparten de lo programado. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? Pues adoptar medidas para cumplir con las metas de plazo y costos prefijados, poder ver el estatus de la obra para hacer sus correcciones en el plazo acordado y vigilar nuestros recursos, costos, calidad y presupuesto en el proyecto para que la obra se haga de manera eficiente. Siguiente. Licenciada, dice Orlando si le puede dar acceso, por favor. Vamos a ver, pero no lo tengo en espera. Me dije que lo tienen esperable. No, fíjese que no tengo ninguno en espera. ¿Cómo se llama él? Orlando. Sí, aquí ya me aparece. El desarrollo se concentra en la programación, se basa en dos partes, en la programación de las actividades que se deben visualizar como un proceso de iterativo, y de sucesiones alineamientos en la medida que progresa el desarrollo de la ingeniería, la mejora en la estimación de las ubicaciones, se asignan los primeros contratos y se confirman las entregas de equipos principales paralelamente. Se abren las etapas en subetapas y las actividades en subactividades y se mejora la definición y exactitud de las secuencias y rendimiento. Lo segundo, que desde esta perspectiva la programación comienza teniendo un contenido más cercano a la planificación global de los recursos, definiendo la organización general que se dará en el proyecto. Siguiente. Siguiente. Comentarios a la programación. La programación del proyecto reúne una serie de características muy similares a lo que es las empresas en marcha. Tienen una enorme capacidad potencial de generar beneficios. Como un primer aspecto sobre el cual decíamos llamar la atención es la validez que tendrá la programación, la validez que tendrá la programación
dependerá en una gran medida de la calidad de la información que la sustenta. Esto quiere decir que la experiencia técnica de los responsables de producirla al grado de conocimiento que exista en el proyecto y su ejecución de los plazos de diseño. El objeto de la programación no es solo servir de herramienta de control del proyecto, sino también lo es profundizar su conocimiento anticipado en un grado de detalles que difícilmente se lograría por otro camino. En esencia, el programa debe ser controlable. Seguimos con nuestro compañero. Muy buenos días, mi nombre es Orlando Muñoz, pido disculpas por conectarme hasta ahorita, pero estaba en sala de espera y todavía no me habían aceptado. Continuando con la exposición, les puedo comentar que todas las planificaciones, cuando se empiezan a poner en marcha, no se quedan solo en papel, sino que necesitan de diferentes herramientas para poder darle seguimiento y control a cada uno de las ítems hechos en la planificación. Para ello hay ciertos formatos o formularios que se han creado para darle seguimiento en físico, en donde se detallan todas las actividades de inicio a fin, la fecha en que se deben cumplir y todas las medidas y KPIs que se van a identificar y a valorar en el momento de hacer la medición. Entonces, les puedo mencionar, por ejemplo, el diagrama de barra de Gram, que es uno de los mayormente utilizados en pequeños proyectos no mayores a 40 actividades. También está el diagrama de redes, que es otro de los que estaremos hablando el día de hoy, pero existen otros como curva de Adams y algunos mixtos en donde lo que hacen las personas que llevan la dirección y control de los proyectos se amparan para poder darle seguimiento a los mismos. ¿Podría la siguiente diapositiva, por favor? Ok, comencemos hablando un poco del diagrama de Gram. El diagrama de Gram es una tabla en donde, por su fácil aplicación y ventajas gráficas en casos sencillos, como le decía, que no sean muy grandes, como por ejemplo un plan maestro, mantiene su vigencia en dichas situaciones, entregando una visión global de manera muy directa y útil, por su fácil lectura y su fácil comprensión por cualquier persona. Ella, además, para mayor precisión, el momento en que deben cumplirse ciertos hitos relevantes en el programa comparado con la realidad. Como yo les decía, como se plantea un inicio y un fin de cada tarea, es fácil irlo comparando con la operacionalidad diaria en la puesta en marcha de un proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hay ciertas etapas para la elaboración de un diagrama de Gram. La primera es toda la lluvia de ideas en donde se identifican todas las actividades que va a llevar la operación de ese proyecto. Luego se tienen que identificar las dimensiones en términos de unidad de tiempo, o sea, darles una medición cuando inicia y cuando termina. Se asignan los recursos, tanto físicos como humanos, o todos los recursos que necesita para la elaboración de dicha tarea, y al final todo eso nos sirve para controlar el avance real del programa. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Gram. Este es un proceso mensual en donde solamente tienes 6 tareas que se comienzan a cumplir de enero a diciembre. Si ustedes notan, hay una barra que va midiendo en qué rango de fecha debe estar cada tarea, tanto de inicio como de fin. En algunos casos hay algunas tareas, como por ejemplo en junio, se van a estar la tarea 3, 4 y 5, se tiene que darle la suficiente medición y control. Pero en enero, como por ejemplo en enero y de septiembre a diciembre, solamente se va a estar cumpliendo una tarea. Ahí se puede también analizar el progreso semanal de cada tarea y el progreso de cada etapa, como si fueran departamentos o unidades de trabajo. Este es un ejemplo sencillo de un diagrama de Gram, en realidad donde solamente hay 6 tareas y es fácil de medir y controlar. Este diagrama también tiene algunas ventajas, como yo le decía. Es ventajoso para proyectos donde solamente las actividades estén
como máximo de 35 y 40, pero si existen más actividades de 40 es muy difícil y tedioso el estarlo midiendo. Para ello se tendrían que utilizar otros tipos de tablas o de diagramas o de cualquier tabla de control que se esté utilizando, como el de redes, que es mucho más fácil. Otra es que no permite trabajar fácilmente las interrelaciones de secuencias entre diferentes actividades, como tampoco buscar opciones para comprimir unas o descomprimir otras. La trayectoria crítica y las trayectorias escritas no se muestran claramente, como sí en el diagrama de redes. Y la programación manual o computacional, producto de cambios de las prevenciones originales o de atraso o adelantos en los avances reales, es dificultosa, ya que está asignada a un límite de tiempo o un tiempo determinado para cumplir dicha tarea y no es muy conveniente estarlo modificando porque cambia toda la programación. Pero sabemos que en la puesta en marcha de un proyecto, esto es del día a día, los tiempos no siempre se cumplen como deben ser y se necesita un sistema específico para darle control y seguimiento al mismo. Lo dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias. Buen día, licenciada, buen día, compañeros. Vamos a seguir hablando en cuanto al método de redes, pues es similar al anterior. La diferencia radica fundamentalmente en la base conceptual para calcular el tiempo necesario para ejecutar cada actividad. Siguiente diapositiva. Bueno, como conclusiones finales podemos decir que la aplicación adecuada de las técnicas de planificación y control es fundamental para la eficiente gerencia de proyectos. Estas técnicas cobran mayor importancia a medida que un proyecto se vuelve más complejo y requiere mayores recursos. Como segunda conclusión tenemos que el uso efectivo de las herramientas de planificación y control se hace solo a nivel de obras grandes, debido a la falta de experiencia en el uso de estas técnicas y a la falta de conocimiento sobre los beneficios que las mismas proporcionan. También tenemos que la planificación se entiende como un proceso continuo que incluye el control y la toma de acciones correctivas para así corregir los errores en las estimaciones iniciales en cuanto a rendimientos y cantidades de recursos, para con ello lograr las metas propuestas en cuanto a plazos, costos y calidad de la misma. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Regrésenme a donde dice diagrama de redes, jóvenes, por favor, serían las dos diapositivas antes. Alguien que nos ayude ahí, porque el método de redes, pues obviamente es que es un método de control, pero no es bastante diferente al Gantt. Entonces, alguien que me ayude a explicar, o sea, esto es como un repaso, jóvenes, porque recuerden que todos estos métodos los vimos en la clase de operaciones, ¿verdad? Pero alguien del grupo o de todos los compañeros de la clase que nos ayude a explicar un poquito este tema de este método de redes, pues, que es diferente al anterior. Sí, licenciada, lo tomaré yo un poco. El método de redes es un método en donde se identifican cada tarea. El objetivo de este método de red es poder identificar básicamente lo que es la ruta crítica y cuáles son los pasos más fáciles para poder llegar a cumplir una tarea específica o darle como finalidad a ese proyecto. Es bien parecido al anterior, la diferencia radica en eso. Sí, verdad, en este método nosotros tenemos el gráfico de Gantt, es el más usado por la mayoría y es bastante fácil, ¿verdad? Este método de red es un poquito más complicado, donde uno determina la famosa ruta crítica, ¿verdad? La ruta crítica está conformada por todas aquellas actividades que no podemos cambiar definitivamente y nos sirve para encontrar los caminos más rápidos para llegar a nuestro objetivo en cuanto a tiempo y en cuanto a costos. Hay actividades que definitivamente no se pueden obviar y estas son las o no se pueden modificar y estas son las que forman nuestra ruta crítica, es decir, el tiempo que no vamos a poder cambiar, hagamos lo que hagamos. Ok, jóvenes. Licenciada, solo una cosa, Orlando Muñoz me imagino que me falló al inicio, pero estaba en sala de espera. Sí, ya lo chequeé. Muchas gracias a todos. Vamos con el otro grupo.
Alba Nolasco. Presente, buenos días. Buenos días. Cindy Martel. Buenos días, Lic, presente. Daniel Casco. Presente, Lic. Dani Franco. Presente. Edgardo Pérez. No está, ¿verdad? Sí, él ya no pertenece al grupo. Karen Espinosa. Presente. Y Marlon Díaz. Presente, Lic. Ok, podemos iniciar. Buenos días, compañeras, compañeros, licenciada. Mi nombre es Daniel Elvir, integrante del grupo número 2, y nosotros vamos a hablar acerca de lo que son la aplicación de las técnicas de programación y los controles del proyecto, ¿verdad? Entonces, se ha enfocado la programación del proyecto como, 1, es un proceso sistemático, 2, de afinamientos sucesivos, que requiere ser administrado y orientado según los fines de la organización del proyecto hacia las cuales está dirigida, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. El proceso de programación, desde un punto de vista de un sistema para enfatizar la calidad de la programación, se representa en este proceso, así como lo podemos visualizar en la diapositiva, en este pequeño diagrama, que está ordenado por las diferentes actividades y previamente desglosado, ¿verdad? Cada una de ellas. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, se le escucha bien. Parece que no miro bien la diapositiva. Ok, como les iba diciendo, como podemos observar, el diagrama, cada actividad y cada tarea, ¿verdad? Está ordenada y previamente desglosada. Siguiente diapositiva, por favor. Espérame, creo que tengo problemas con el internet. Ok, el quiebre jerárquico no significa otra cosa que conceptualizar las actividades de la ejecución desde diferentes perspectivas, logrando estructurarlas coherentemente para efectos de identificación y clasificación, ¿verdad? Entonces podemos resumir esto como conceptualizar las actividades para efectos de identificación y clasificación, que era lo que les estaba comentando en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que más que todo trata de ordenar las tareas y las actividades para irlas clasificando e identificando para llevar un mejor control y manejo de ellas. La siguiente. Efectivamente, en este paso inicial es tremendamente importante porque su análisis, además de contribuir fuertemente al conocimiento del proyecto, posibilita más tardar a adoptar decisiones que van mucho más allá del ámbito técnico y la programación. Bueno, como ya hay bien sabido, ¿verdad? La toma de decisiones en lo que es un proyecto es de vital importancia. Recordemos que lo que no se puede medir no se puede controlar, ¿verdad? Y como esto es un proceso sistemático y de afinamientos sucesivos, pues ahí se pueden ir cambiando ciertas variables o tareas de las que ya se habían mencionado anteriormente en el diagrama, ¿verdad? Efectivamente, el quiebre y modulación de proyectos se perciben más claramente variables de índoles estratégicas, económicas, administrativas y de ejecución, que es lo que les estaba comentando, ¿verdad? Más que todo, son variables estratégicas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver, podemos visualizar lo que es un ejemplo de un quiebre jerárquico de proyecto. Aquí está todas las tareas, las actividades desglosadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podemos resumir que las técnicas de programación tratan de ordenar las actividades y tareas de forma que se puedan identificar, ¿verdad? 1. ¿Cómo? Pues construyendo diagramas, asignándole tiempo a cada tarea y a cada actividad y pues analizando los costos del proyecto, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta lo que son las decisiones técnicas del proyecto que van de la mano con las estratégicas, ¿verdad? Estas funciones
están destinadas a cubrir riesgos de incumplimiento, tener una mejor coordinación del trabajo, lograr una mejor utilización de recursos y mejorar la capacidad de negociación, ¿verdad? En conclusión podemos decir que la programación es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? De especialistas que se encargan de elaborar estos diagramas, ¿verdad? Y posteriormente desglosar cada tarea y actividad. Esto es todo de mi parte, los dejo con la compañera Cindy Martel. Buenos días, compañeros licenciados. Vamos a seguir hablando sobre el desarrollo del método de la diagramación y cálculo de redes SPM, PER y ROI, ¿verdad? Como mencionaba la licenciada, estos son utilizados como método de la ruta crítica. Son frecuentemente utilizados en el desarrollo y control de proyectos. Los objetivos principales de esto es determinar la duración de un proyecto, entendiendo las actividades relacionadas entre sí, donde cada actividad tiene una duración de tiempo estimada. Siguiente, por favor. Ok, en el procesamiento podemos ver de la diagramación, podemos ver los puntos a seguir. El número 1 es que vamos a construir la tabla de secuencias con las actividades a realizar. En el número 2 es la determinación de los tiempos, los costos, como mencionaba la licenciada, que vayan acorde a los proyectos que vamos a realizar, que sean normales, de tiempo de ejecución y tiempos de costos acelerados. Más adelante vamos a explicar el punto número 3, que es la diagramación de la malla. El punto 4 es el cálculo de la duración del proyecto, el camino crítico, la holgura o atraso de la meta. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos un ejemplo, una construcción de la tabla de secuencia. Como podemos observar, como número 1, todas las actividades están ajustadas de la A a la J. Como número 2, la secuencia en un sentido horizontal, de izquierda a derecha. O sea, ahí van viendo ustedes, ¿verdad? A, B, C, D hasta terminar. Y van las X marcando las actividades a realizar. En un sentido vertical, de arriba hacia abajo, como van viendo la línea que va hacia abajo, se establecen las precedencias. Por ejemplo, la actividad si ustedes logran ver, para poderse realizar la actividad F tuvimos que haber realizado la actividad C y D. También la actividad A es la inicial, donde no solo puede ser ella, sino pueden haber más. Como estamos observando en la gráfica, en la tabla, perdón, está la B, la C y la D, que también inician, están a la misma nivel de la tabla de la A. Siguiente, por favor. Ok, también, ahí donde está. También en esta determinamos los tiempos y costos de ejecución, ¿verdad? Los tiempos de ejecución de cada actividad, en particular determinarlos, la cantidad de obras a ejecutar, además el costo total a realizar de una actividad y la relación entre costos y duración. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la siguiente. Aquí tenemos la relación que tiene el costo. No, antes, por favor. Aquí tenemos la relación que tiene el costo con la duración, ¿verdad? Aquí vemos la gráfica, donde ahí el costo directo, el costo indirecto, el costo total, el costo mínimo y el tiempo óptimo. Notamos cómo el comportamiento de los costos directos y de los costos indirectos, a medida que aumenta, y van viendo la gráfica, la curva, a medida que aumenta el tiempo de ejecución de la actividad del proyecto, es la duración mínima. O sea que va aumentando, va disminuyendo el tiempo de duración del proyecto. Esa ha sido mi parte, los dejo con el compañero. Sí. Muy buenos días, compañeros, compañeras.
nombre es Marlon Díaz y voy a continuar con la presentación. Ahora les voy a hablar sobre la diagramación de la malla, la cual viene siendo como un manual para un número pequeño de actividades, entre 50 y 80. No resulta demasiado complicada una vez que se ha adquirido soltura, pero requiere trabajar con borradores antes de producir una versión final y más elegante. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos los cálculos de tiempos y el camino crítico. Basándose en la malla y explicaciones anteriores, se calculan los tiempos de duración del proyecto y las fechas pertinentes de la programación mediante los métodos de ruta crítica y bloque de ROI. Finalmente se resume en una hoja de trabajo o cronograma, la programación elaborada para el problema planteado. El estudio del cronograma, tanto a nivel agregado como alternativamente para un paquete de obra particular, resulta un elemento de apoyo equivalente para estos métodos, no teniendo diferencias metodológicas. Siguiente diapositiva. Tenemos como definiciones la holgura total, la cual viene siendo el margen en unidades de tiempo que puede atrasarse el inicio o el término de una actividad sin afectar a la fecha del término del proyecto. Tenemos la holgura libre, que es el margen de tiempo para poder postergar el inicio o el término de una actividad, cuando ella y la siguiente están programadas para iniciarse en sus fechas más tempranas. Tenemos también la holgura no libre, que es la diferencia entre la holgura total y la holgura libre. No es un atributo exclusivo de la actividad en particular, sino que en todas aquellas que conforman un mismo camino. La siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar sobre el sistema de control de la programación del proyecto, que viene siendo un seguimiento de la programación, el cual cumple un objetivo básico de informar a la dirección del proyecto y también a los responsables de niveles operativos acerca del grado de cumplimiento de las previsiones del equipo planificador. Toda programación se basa en un marco inicial, el cual se realiza desde un inicio, que se asume con un cierto comportamiento de variables o que pueden ser de carácter controlable, así como incontrolables. Para que un sistema de control se justifique, debe ser capaz de generar información que contribuya de manera a la toma de decisiones por parte de quienes utilizan esta herramienta de apoyo. La siguiente diapositiva. Tenemos las ideas en torno a los requisitos prácticos, que puede ser el sistema debe organizarse bajo una unidad responsable centralizada y con independencia suficiente, y que esta unidad deberá garantizar la consistencia de los criterios, métodos de cálculo de avance, periodicidad, veracidad y oportunidades. Además que su costo debe ser razonable y en relación al valor de las otras que se desea controlar. No se puede constituir un obstáculo para el normal avance de las obras o desviar excesivamente la atención de las unidades técnicas, tocando el tema de altísimo costo. Además, debe de guardar una relación con la capacidad de análisis y toma de decisiones de la organización del proyecto y sus distintos niveles. La utilidad marginal de la información más allá de su capacidad biológica y toma de decisiones de una organización o unidad que inicia desde cero. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Ok, jóvenes, ¿alguna consulta o aporte? Bueno, jóvenes, como les decía, ¿verdad? Que estos métodos pues ya los vemos de una manera general, porque ya en la clase de operaciones pues ya lo vimos. Prácticamente esta clase de gerencia es como un repaso, como una compilación de los contenidos que hemos visto alrededor en el transcurso de toda la carrera. Si no tenemos consultas ni aportes, pues nos veríamos el jueves. Muchas gracias, feliz día a todos. Gracias, saludos. Gracias.